influencian qué tanto realmente le estamos ofreciendo a estos pacientes el lograr esa expectativa de vida que ya puede ser la misma de la población general. Ahora, en cuanto a eliminar la posibilidad de transformación, no solamente vivir bien o más, sino no transformarse a las fases aceleradas y blásticas, que son las que más nos preocupan en estos pacientes. Ustedes recordarán históricamente con el IRIS, estos eran los datos, cuando aparecieron los estudios, el ENEST-ND, el Decision con nilotinib y dasatinib, las probabilidades de progresar a fase acelerada y fase blástica bajaron significativamente con las nuevas drogas. Pero también si vemos desde otro punto de vista, algo que me parece muy curioso, es que el riesgo de transformación con imatinib es más alto en los nuevos estudios que en los estudios originales. Entonces no me queda muy claro si nos hemos vuelto peores en el manejo de la leucemia mieloide crónica, habida cuenta que la transformación es el doble con imatinib en estos estudios nuevos comparado con los estudios originales. Esta es nuestra experiencia con diferentes inhibidores de tirosina quinasa en el MD Anderson. Es muy claro que desde el punto de vista de la supervivencia libre de transformación es excelente con todas las drogas, incluyendo con imatinib, mejora con los otros inhibidores, pero mejora. La supervivencia libre de eventos, ahí sí hay pacientes que pierden respuesta, etcétera. Afortunadamente, como tenemos nuevos inhibidores, la supervivencia es muy buena para los pacientes. Hay quien critica estas curvas y dice, bueno, pero yo no veo una meseta. Yo solo le recuerdo que una curva de supervivencia con una meseta le falta seguimiento. Toda curva de supervivencia respetable llega a 0. Nos vamos a morir, todos. Así es que una curva de supervivencia que empieza con 100 pacientes tiene que llegar a 0. No hay curva de supervivencia que tenga una meseta si tiene seguimiento suficiente. Bien, la leucemia mieloide crónica entonces ha evolucionado. Ha evolucionado el tratamiento desde la hidroxiurea y el busulfán hasta los inhibidores de tirosina quinasa. Ha evolucionado la monitorización desde seguimiento solo con biometrías hasta el PCR y ahora estamos haciendo PCRs digitales y esas cosas. Con esto han cambiado nuestros objetivos de tratamiento, desde solamente una respuesta hematológica, que es lo que conseguíamos con hidroxiurea, a respuestas citogenéticas con interferón, a respuestas moleculares y cada vez más profundas. Y con esto nuestro objetivo final también ha cambiado, desde mejorar la sintomatología a mejorar la supervivencia y cada vez más vamos a no solamente mejorar la supervivencia, sino hacer una supervivencia con algo más, con menos síntomas, con menos posibilidades de tener que cambiar de tratamiento e incluso sin tener que tomar el medicamento. Bueno, en este sentido, el estudio pionero, como todos saben, es el estudio de STEAM, que surgió de Francia. Les recuerdo los criterios que se utilizaron para este estudio, porque es muy importante ahora que estamos suspendiendo el tratamiento, que solo podemos extrapolar esto si usamos criterios similares. En este estudio se pedía una respuesta molecular completa con 5 logaritmos de detección y tenía que ser mantenida por 2 años con 5 determinaciones durante esos 2 años, es decir, que lo monitorizamos como mandan los cánones cada 6 meses a estos pacientes. Al momento de suspender, los pacientes se monitorizaban mucho más frecuente, cada mes al principio, cada 2 después cada 3, y en estos entonces se reiniciaba el tratamiento si el paciente se volvía detectable nuevamente. Con esto, el último seguimiento que se ha publicado de este estudio nos muestra que gruesamente un 40% de los pacientes se pueden mantener con una remisión libre de tratamiento a largo plazo, con esta curva ya muy característica, el riesgo principal a los 6 meses, después un poco, y después que hay ya muy pocas recaídas después de los primeros 2 años. Y los principales factores determinantes de recurrencia, la duración del imatinib y el riesgo de acuerdo a la clasificación de SOCAL. Después cambió los criterios de falla y que determinaban cuándo reiniciar el tratamiento. Se consideró entonces que probablemente había pacientes, se vio que había pacientes que se volvían detectables nuevamente,
pero no perdían la respuesta molecular. Y entonces, en el siguiente estudio de STEAM se dijo solamente el que pierde respuesta molecular mayor se puede considerar una falla. Con esto, obviamente, el éxito aumenta. Si lo que consideramos falla cambia, pues lo que consideramos éxito también cambia y mejora. Entonces, las posibilidades de recaída, en vez de ser el 60%, son el 40%. Afortunadamente, la enorme mayoría, prácticamente todos los pacientes que recaen, uno les da tratamiento, vuelven a responder. Esta es nuestra experiencia en el MD Anderson, recién la publicamos, 100 pacientes a estas alturas, ya tenemos bastantes más, pero estos son los que teníamos con suficiente seguimiento. Una experiencia muy similar a la que se ha reportado en otras partes del mundo, pero les quiero señalar el panel de la derecha, porque algo importante que nosotros hemos encontrado, que si bien lo mínimo son 2 años, cuando el paciente tiene ya 6 años con la remisión molecular profunda sostenida, las posibilidades de recaída bajan mucho. Son aproximadamente entre un 5 a un 15%, no un 40%, sino solo un 5 a un 15%, de manera que mientras más tiempo dura la remisión molecular completa sostenida, parecería que aumentan las posibilidades del éxito de mantenerse sin necesidad de reiniciar tratamiento. Ahora, el seguimiento es corto. Les recuerdo que con trasplantes, una opción terapéutica curativa incuestionable, en este estudio que se presentó hace mucho tiempo, pacientes que tenían una remisión molecular completa por 5 años después del trasplante, si les da uno seguimiento, hay recaídas tan tarde como a los 15, 18, 20 años del trasplante, y por ahí hemos visto esos pacientes. No son comunes, desde luego, pero eso puede pasar, y eso es con trasplante. De manera que esto nos quiere decir que el seguimiento todavía es corto para hacer una evaluación precisa del riesgo de recaída de estos pacientes y también para suspender la monitorización en algún momento para los pacientes que suspenden el tratamiento. Ahora la siguiente pregunta es, ok, esto se ve muy bien, ¿quiénes son elegibles? Bueno, ya dijimos, respuesta molecular completa sostenida. ¿Cuántos pacientes son elegibles? Estos son los datos acumulados de respuestas MR4.5, que es lo que se puede estandarizar un poco más. Ojo que el STEAM era MR5, no 4.5, pero vamos a tomar 4.5 porque tenemos más datos. Gruesamente, obviamente con imatinib, a los 5 años tenemos 30%, con los inhibidores de segunda generación, con dasatinib se ha publicado 40 y tantos %, con nilotinib casi el 60% de pacientes. O sea que con la segunda generación alrededor del 50% de pacientes lo logran, pero eso es llegar a la respuesta. ¿Qué sucede con sostenido por lo menos por 2 años? Estos datos se pueden encontrar más con el NSTND, en donde se ha reportado gruesamente un 40-45% de pacientes con nilotinib, comparado con un 26% de pacientes de los tratados con imatinib. Entonces, menos de la mitad de pacientes, aún con nilotinib, llegan a tener los criterios de sostenido por 2 años, al menos a los 5 años de seguimiento, seguramente aumentará con más seguimiento. Para aumentar la población de pacientes que son elegibles para descontinuar, el EuroSCI se preguntó, bueno, ¿y si lo hacemos con pacientes con MR.4, con MR4, no 4.5, sino 4, relajarlo un poquito, y con 1 año de duración, no con 2 años? ¿Qué sucede? Y entonces reportaron que los resultados son pues bastante favorables, sugiriendo que entonces se pueden relajar los criterios y obtener resultados prácticamente idénticos, de acuerdo con ellos, que los obtenidos con el STEAM con criterios más estrictos. Pero cuando ponemos estas curvas una junto a la otra, y si extrapolamos esto a los 3 años, a mí me da la impresión de que estas curvas no son tan similares como ellos dicen. Uno, las probabilidades de éxito a los 3 años, son bastante menos, un 10% de menos, y además esta curva sigue bajando, mientras que las del STEAM son mucho más planitas. De manera que sí vamos a aumentar el pool de pacientes que son elegibles, pero vamos a incluir pacientes que van a recaer más.
Y bueno, no se trata nada más de suspender más tratamiento por suspender más tratamiento, tiene que ser seguro para los pacientes. Así es que en mi opinión, MR4, 1 año, es insuficiente para considerar la suspensión de tratamiento. Todos estos datos son con imatinib. ¿Qué sucede con inhibidores de segunda generación? Bueno, hubo por ahí una publicación inicial nuevamente de Francia, reportando que esto podía ser efectivo, mejor para los pacientes que recibían inhibidores de segunda generación, ya sea como primera línea o después de intolerancia a imatinib, mientras que los que la recibían por resistencia a imatinib, las posibilidades de éxito eran bastante menores. Después de esto ha habido estudios prospectivos, por ejemplo estos dos con nilotinib, uno de ellos utilizando nilotinib como primera línea, que es el ENEST Freedom, el otro utilizando nilotinib después de imatinib, que es el ENEST Stop, y como vemos los resultados son muy similares entre ellos y muy similares a los reportados con los estudios originales con imatinib. Y este más reciente con dasatinib, nuevamente resultados muy similares, aproximadamente 50% de éxito y nuevamente un poquito mejor para los pacientes que recibieron dasatinib como primera línea o intolerancia a imatinib que los resistentes a imatinib. ¿Qué sucede con el paciente que intentamos? No funcionó, tuvimos que reiniciar el tratamiento, pero responde muy bien, lleva 2 años, 3 años, ha tenido una buena respuesta sostenida, respuesta molecular profunda, se puede intentar nuevamente. Y hay 2 estudios grandes que han reportado esto. El de la izquierda es un estudio de Canadá que se presentó en ASH el año pasado. El de la derecha, pues nuevamente, siendo los pioneros, viene de Francia. Y los resultados se ven un poco diferentes. En Canadá muy pocos de estos pacientes logran suspender con éxito, mientras que en Francia sin duda el éxito no es tan bueno, pero un 30% de pacientes mantienen la respuesta sin tratamiento después de un tiempo. La diferencia principal